Tenso, no solo lleno de elecciones, sino que también definiciones. ¿Qué va a pasar con las coaliciones? ¿Qué va a pasar con el centro, con la derecha, la izquierda? Bueno, hay muchas cosas que están en este momento en definición. Vamos a estar conversando justamente de esto con Genaro Arriagada, abogado, cientista político y exministro de Estado. ¿Cómo está, don Genaro? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, es muy interesante saber en estos momentos tan inciertos cómo va evolucionando todo y en las últimas cosas que hemos tenido, los debates presidenciales, ¿ha podido ver algo de ello? ¿Cómo está el ambiente y el escenario presidencial? Bueno, mire, yo muy brevemente, porque esto es una noticia en desarrollo, ¿no? Creo que el debate de la derecha mostró una extrema debilidad de los candidatos y una falta de fair play que creo que les hace daño. Y en consecuencia, creo que comparando un debate con otro, fue más interesante el debate entre el candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, porque hubo un fair play. Algunos dicen, bueno, fue muy suave, pero la verdad es que yo estoy porque haya diálogo. Y entre ellos hubo más diálogo que el que hubo en la derecha. Y eso es muy malo. Hubo más Eso por diálogo, una parte. pero quizá, perdón, menos diferenciación, porque finalmente cuando una persona los ve y quiere saber por cuál de los dos votar, se hace quizás más difícil. Bueno, en el caso de Jadwe y Boric, yo creo que los que esperaban que hubiera una confrontación sangrienta quedaron frustrados. Ahora, hay que tener presente de que ellos van marcando de a poco sus líneas políticas. Y yo creo que en lo que yo vi ayer, me pareció que Boric planteó una, algunos puntos que son muy importantes de diferencia. ¿Como El cuáles? primero es que efectivamente él dice, yo estoy por buscar acuerdos y por conversar con todos los que sea necesario para llegar a acuerdos. Y en ese sentido hay un matiz de diferencia que no es menor en su favor. La segunda cosa es que Gabriel Boric defendió el acuerdo del 15 de noviembre, en lo cual, seamos francos, ha tenido el coraje primero de firmarlo y después de defenderlo. Y en consecuencia, creo que si uno quiere mirar esto, yo no voy a votar por el Frente Amplio, pero obviamente, pero lo que estoy diciendo es que yo tengo que mirar con buena voluntad y con capacidad de comprensión esto, hechos como este. La defensa del acuerdo del 15 de noviembre me parece muy importante. ¿Usted ve Perdón. ahí, antes de cambiarnos al otro punto, usted ve en el alcalde Jadwe una intención, algunos dicen reescribir la historia o de cambiar lo que fue la postura del Partido Comunista en esos momentos, porque lo rechazaron, lo criticaron, señalaron que era un acuerdo espurio, y ahora en realidad ellos dicen que siempre estuvieron a favor, que solo no lograron incorporar algunos cambios, bien distinto a la sensación que se quedó mucha gente cuando se discutió ese acuerdo y cuando diputado Boric asumió muchos costos por haberlo aprobado también. Por eso creo que hay que reconocer a Gabriel Boric que ha tenido la fortaleza y la capacidad de liderazgo como para desafiar las críticas, incluso en su propio sector, en la defensa del acuerdo del 15 de noviembre, en el cual hoy día estamos, yo espero que estemos todos. Y otra cosa que me pareció muy importante es que Gabriel Boric no escabulló por el lado el problema de una definición respecto de las violaciones de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua. Hoy día este país puede sentirse bastante orgulloso de la actitud, por ejemplo, de Michelle Bachelet como comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha criticado duramente el régimen corrupto eh, eh, de Ortega, de Daniel Ortega. En consecuencia, yo creo que esas son diferencias que a mí me parecen bastante significativas. Ahora, Gabriel Boric le estaba hablando a su público y creo que él va, hay, que, hay que ver cómo va desarrollando su posición.
Ahora, claro, usted dice, quizá le está hablando a su público, no, pero hace unos días había generado mucho debate respecto a unas declaraciones del alcalde Jadwe en que señalaba que ellos le iban a pedir un estatuto de garantías a las Fuerzas Armadas y a la democracia cristiana. Después, de alguna manera, se les dijo un poco sus dichos. ¿Qué le pareció eso? ¿Cuánto de eso queda? ¿Cuánto de eso, pese a que se digan o desdigan, cuánto de eso hay de fondo? Mirando lo que ya ocurrió en la historia no tan lejana. No, yo creo que el problema de Jado es un problema de credibilidad, porque él pertenece a un partido que es uno de los últimos partidos comunistas del mundo y con una ortodoxia muy estrecha. Y en consecuencia, eh, a mí me había gustado de que esa autocrítica le hiciera el partido y no le hiciera el vocero económico de la candidatura Jado, cuando dice de que no quieren ni redituar la experiencia del gobierno del presidente Salvador Allende, lo que me parece muy correcto, porque ese gobierno, recordemos, ¿no? con, con, toda, con todas las fallas que puede haber tenido, terminó con una tasa de inflación del 600% y con una sociedad muy polarizada. Y ha dicho también que no quieren revivir los socialismos reales. Bueno, por favor, ¿quién en el mundo quiere revivir experiencias como la de los socialismos reales? Pensemos solamente que hoy día, en estos días, en la unidad de inteligencia de la revista The Economist calcula que este año Cuba, después de 60 años de revolución, va a tener una tasa de inflación que oscila entre el 400 y el 500% anual. Entonces uno llega y dice, bueno, verdaderamente aquí hay que tener mucho cuidado porque las experiencias vinculadas eh, a partidos ortodoxos como el Partido Comunista son muy preocupantes. Usted se menciona al asesor económico Ramón López, que ha dado algunas entrevistas. Él dijo, entre varias cosas, que este era un programa socialdemócrata, que no iba a ser un gobierno comunista, pero por otro lado uno ve el programa o mismas declaraciones del alcalde en que ha señalado que él es el, el representante o el depositario del legado de Allende. Si uno mira también en el programa hay varias cosas que podrían eventualmente atentar contra la libertad de expresión, con un control férreo de los medios, la posibilidad de legitimar tomas y posibilidad también de hacerle modificaciones al Banco Central, cosas que de alguna manera no se condicen tanto quizás con lo que menciona el asesor económico y lo que está en el programa y lo que dice el mismo candidato. Sí, yo creo que por eso es que Harvard tiene un problema de credibilidad muy grande, porque lo que sostiene no es, no es lo que sostiene su partido. Y porque él mismo es muy contradictorio. Él ha planteado un ataque frontal hacia el mundo que no es el de él, en un lenguaje agresivo, violento, tratando de dividir el país en buenos y malos. Yo creo que eso es una mala cosa, pero yo creo que eso le va a repercutir. Ahora, eh, la cosa de los medios de comunicación me parece muy, porque la idea, ayer aventuró además una idea muy peligrosa, que ¿Usted cree que estuviera, las improvisó en la medida que le hacían crítica? Porque varias de las cosas que él dijo no estaban en el programa, como crear este Consejo Ciudadano, como la necesidad o posibilidad que los medios tuvieran que determinar cuál iba a ser su línea editorial estratégica, por ejemplo. no, yo creo que ahí entró en un plano que es muy peligroso, porque la libertad de expresión no es para la mayoría, desde luego es, sino que es fundamentalmente para la minoría. Es la protección de los derechos humanos normalmente es para las minorías. Y ahí hay un viejo concepto de un profesor que escribió sobre esta materia, que habla de la democracia totalitaria, cuando por mayoría de votos se puede llegar y privar de derechos a una minoría. La democracia supone el gobierno de la mayoría, pero el respeto irrestricto de la minoría. Y si vamos a someter el derecho de expresión de los chilenos a, a una votación, estamos muy complicados. Eso no es libertad de expresión y creo que en eso Jadwe mostró
una posición que conduce al totalitarismo. ¿Y le preocupa que las reacciones que se generan, o más bien que no se generan frente a propuestas como esa? Bueno, yo creo que el mundo, es decir, la gente se va formando una opinión, se va formando una opinión. Y yo creo que en materia de libertad de expresión, lo que escuchamos es muy frustrante, muy, muy frustrante. Yo no concibo, bueno, es, es malo decirlo, es decir, esta autorreferencia. Yo he luchado toda la vida por la libertad de expresión y he luchado toda la vida por ampliar los espacios. He luchado toda la vida por los derechos de todos los partidos, incluido el Partido Comunista, a tener libertad de expresión, pero por ningún motivo voy a aceptar que la libertad de expresión esté a cargo de un comité. Eso se llama el Ministerio de la Verdad. No hay un Ministerio de la Verdad que diga qué es lo que puede un canal o un diario decir, estamos complicados. Ahí se terminó la libertad de expresión. Y cuando se termina la libertad de expresión, se caen muchas cosas. Se cae el sistema de partidos, se cae el Parlamento. Por favor, tenemos experiencia. Se caen los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos cuando la prensa no puede llegar y denunciar al poder por el abuso que comete? En consecuencia, yo creo que eso es una afirmación muy grave. ¿Ve con temor usted que ha vivido y ha sido de alguna manera protagonista de prácticamente todas las cosas importantes que han pasado en las últimas décadas? ¿Ve con temor que estemos repitiendo, que tengamos riesgo de repetir errores del pasado, que no hayamos aprendido algunas lecciones? Bueno, hay un viejo dicho que dice que la mayor lección de la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Y en consecuencia, aquí de repente cometemos muchos errores. ¿Por qué? Porque como que no se aprende del pasado. Yo creo que el pasado hay que mirarlo no para revivirlo, por lo menos en el punto de vista político, sino porque para aprender hacia el futuro. Yo creo que, por ejemplo, las políticas de reparto irracional destruyen la economía. Y cuando destruyen la economía se produce una catástrofe. En la destrucción de la economía, a la destrucción de la economía sigue la destrucción de la política. Pensemos, por ejemplo, que no hay constitución en América Latina que establezca más derechos que la constitución venezolana. La cantidad de derechos que establece la constitución del año 99 de Chávez es enorme. Pero hoy día tal vez uno de los países de América del Sur que tienen menos derechos efectivos a la salud, a la alimentación, ecológicamente, a la seguridad en materia de derechos humanos es Venezuela. Y el sistema político no permite ni el cambio de gobierno ni la crítica del gobierno. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender de que la democracia es una garantía para todos, y particularmente para los partidos populares, para decir los partidos que normalmente no tienen ni diario, ni tienen vinculaciones con el poder económico, entre los cuales está, por supuesto, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la democracia cristiana, en fin. En consecuencia, tenemos que defender eso, y tenemos que defenderlo con fuerza, porque si no, perdón, Sí, porque si no, perdón. porque si no vamos caminando a una cosa de la cual nos vamos a arrepentir. No nos olvidemos de que aquí en Chile tuvimos un golpe militar en el cual hay responsabilidad, yo siempre he dicho, de todos. Algunos porque decían que tenían armas y que iban a desafiar el ejército. Y llegado el momento no tenían armas y, como dice los propios documentos de la izquierda, no tenían ni siquiera la posibilidad de presentar una escaramuza contra el ejército. Entonces, yo creo que en materia de las Fuerzas Armadas seamos prudentes. No provoquemos a las Fuerzas Armadas. Aseguremos con dureza de que las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes, y que no son un poder ajeno a la conducción del Estado. Yo en eso estoy escrito toda mi vida sobre eso. Pero cuidado con jugar con las Fuerzas Armadas porque es un juego muy peligroso. ¿Ve Cuidado con, con...
Sí, Beco Temoro tiene alguna inquietud, así como hace poco tiempo, el crecimiento lo dábamos por sentado, era una cosa que simplemente estaba y que iba a seguir estando. ¿No podría pasar algo similar con la democracia? Pensando en que es un elástico que se pueda estirar y que nunca se va a cortar. bueno, yo creo que la historia muestra que los países que tienen mayor crecimiento en general son democracias. Pongo una excepción a lo que podríamos llamar un neoliberalismo comunista, que es China, que tiene partido único, control del Partido Comunista sobre el sistema político y que tiene alta tasa de crecimiento. Y curioso, es también Vietnam. Vietnam tiene control muy estricto del Partido Comunista, partido único, pero políticas bastante se acercan bastante al neoliberal. Pero en general, la democracia ha demostrado ser muy eficiente en materia económica. Pongo un ejemplo. La tasa de crecimiento durante el periodo de Pinochet fue menos de la mitad de, de los 30 años que tanto se critican. Las tasas de crecimiento de los gobiernos de los 4 primeros gobiernos de la concertación más que duplican la tasa de crecimiento de la dictadura militar. En consecuencia, yo creo verdaderamente que la democracia es muy eficiente en la economía. Pero, cuidado, tenemos ejemplos de países que han estado buscando fórmulas bastante heterodoxas, especialmente en materia de reparto, que han conducido a verdaderas catástrofes desde el punto de vista económico. Uno de ellos es Venezuela. Mirando el escenario y volviendo al punto de partida, hemos tenido primarias, o sea, vamos a tener primarias del Frente Amplio del Partido Comunista, también las tendremos en el oficialismo, en la derecha. ¿Qué pasa con el centro? ¿Qué pasa con la centroizquierda? ¿Fue un error de Unidad Constituyente no haber presentado también sus candidatos a primaria? Ay, bueno, El dedo en la herida, yo creo. no, yo creo que hay una cosa que este es un país lleno de contradicciones. Y una de las mayores contradicciones en este momento es que si uno saca fuera las elecciones de, de constituyentes que fueron un desastre para la unidad constituyente, ¿no? Son malas. Pero si toman las elecciones que se pueden más bien medir, especialmente la de concejales, la primera fuerza en Chile es la unidad constituyente. La segunda es la derecha, pero en caída muy fuerte. Y la tercera es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero curiosamente, nosotros que somos la primera fuerza, somos la única que hasta el momento no tiene candidato. Y en consecuencia, este es un asunto que los dirigentes políticos, yo no soy dirigente político de ningún partido, los dirigentes políticos de los partidos tienen que solucionar relativamente luego y de manera razonable. Me gustaría más en el estilo de una confrontación más civilizada como la que vimos entre Boric y Havel, que no en una confrontación tan dura como la que vimos en la polémica entre los 4 candidatos de derecha. Yo esperaría que luego el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el PRO, el Partido Liberal, nos pongamos de acuerdo en un candidato de centro. Y yo creo que eso es una gran cosa. ¿Y la democracia cristiana? No la nombró. Bueno, la democracia cristiana, si miramos los datos electorales, ¿no? La elección de constituyentes fue un desastre, eso no cabe duda. Pero en la elección de concejales, que es en la cual uno puede comparar, porque todos los partidos llevaron candidatos, la democracia cristiana es el segundo partido después de Renovación Nacional. Primero Renovación Nacional, el segundo es la democracia cristiana en términos de voto, el tercero es la UDI. En consecuencia, la democracia cristiana, como todos los partidos en Chile, tiene muchos problemas. Yo no lo oculto, es honesto decir que no tiene problemas, pero es una fuerza significativa. Y en consecuencia, ahora, sola no puede andar, necesita acuerdos, pero aquí nadie puede andar solo, porque nadie da una mayoría electoral.
las alianzas son centrales. Ya, pero en lo concreto, en lo que tenemos ahora, quienes estamos mirando esto desde afuera, tenemos unas candidaturas de Frente Amplio y Partido Comunista, con mucha exposición, mucha visibilidad, lo mismo en el oficialismo con sus 4 candidatos. ¿Y qué pasa con el centro? Porque hasta ahora lo que hemos visto es algunas disputas, incluso en los últimos días, en el Partido Socialista con su candidata Paula Narváez, de alguna manera emplazando a la presidenta del Senado, Yana Proboste, para que asuma o no una candidatura y despeje esa incertidumbre. Pero finalmente estamos viendo 2 tipos de proyectos y la centroizquierda está ausente de esa discusión. Bueno, es lo que yo digo. Esta es la tremenda contradicción de que la fuerza electoralmente más importante hoy día no tiene candidato. Yo personalmente, si la candidata, es decir, yo voy a trabajar, por supuesto, porque ya Robó es la persona que más conozco y tengo mucho aprecio de ella. Pero si la candidata fuera Paula Narváez, yo voto por Paula Narváez. Si la candidata fuera, es decir, en una primaria, creo que eso es lo correcto. ¿Ve Yo no espacio sé, todavía para generar una primaria convencional? Porque se van acortando los plazos. bueno, eso es lo que yo pido que los dirigentes políticos que tienen más conocimiento de la situación se pongan luego de acuerdo. Porque en este momento estamos dando muchas ventajas. Estamos dando ventajas en el sentido de que nuestros candidatos van a estar en la primaria y la gente se pregunta, bueno, señores, eh, queremos conocer el programa de ustedes, queremos conocer qué piensan. Entonces yo creo que estamos atrasados, pero estamos gozando de buena salud, ¿no? Estamos, Bueno, para estamos terminar con un gozando. toque optimista, entonces, todavía, Sí, pues, todavía se puede. todavía se puede, y no es poco, ¿eh? Porque durante tanto tiempo se nos ha estigmatizado a las fuerzas políticas. Hemos hecho una parte importante de la historia de Chile, y si seamos francos, esos 30 años son su fallo. La política no existe en lugares en los cuales no hay fallo, pero es tal vez uno de los periodos más brillantes del siglo XX chileno, en términos de resultados contemplados. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, ingeniero, que tenga un muy buen día. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ya, los dejamos de todos Bueno. invitados a seguir reflexionando sobre lo que está pasando junto a nosotros aquí en emol.com.